contigo tú me has llamado, a tu lado yo quiero estar, pues contigo todo es distinto, a tu lado nada es igual. Te seguiré donde vayas porque sé que a tu lado todo en mí cambiará. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Verdad con Caridad. Pues quiero comenzar con una frase que a todos nos tiene que poner a pensar. Los laicos comprometidos no existen. Es una enseñanza que el Concilio Vaticano II nos ha dejado, pero que muchas veces se ha interpretado incorrectamente y que el Papa Francisco, como veremos, pues explica muy bien. Primero pensemos qué son los laicos en la vida de la Iglesia. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 897 y siguientes, tiene el título Los fieles laicos, y el 898 ya habla de la vocación de los laicos. Entonces, los laicos son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan en las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y que no son aquellos que han sido ordenados en el orden sagrado ni tienen el estado religioso reconocido en la Iglesia. La gran mayoría, el 99.9% de los miembros de la Iglesia son nuestros queridos laicos, seguramente la mayoría de los que nos están viendo. Por lo tanto, si son miembros de la Iglesia y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pues tienes que ser miembros que están sanos, que están funcionando. Cuando pues una célula no funciona dentro del cuerpo, se afecta a todo el cuerpo. Entonces no puede decir que haya laicos que sí son comprometidos, como decir esos son los buenos, y otros que son los comunes y corrientes. Más bien pensaríamos al contrario. Hay laicos que no se han comprometido a esa realidad de ser miembros vivos de la Iglesia, sacerdotes, profetas, reyes, que no han adquirido, no han asumido esa gran realidad de ser hijos de Dios y testigos del Evangelio. Eso es distinto. Porque los laicos tienen una vocación y muy clara y muy exigente y muy bonita, porque es lo que le da sentido a su esfuerzo en la vida, todos sus esfuerzos en la vida, en medio del mundo. Dice el numeral 898, tomando una cita de el documento Lumen Gentium 31 del Concilio Vaticano II, y dice lo siguiente: los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas a Dios. Es algo grandioso, o sea, ocuparse de su trabajo, ocuparse de su oficio, de su profesión, de sus estudios, de todo aquello que hace que una sociedad salga adelante, que el mundo de la ciencia, el mundo del deporte, el periodismo, de la investigación, todas las áreas de la sociedad. Los laicos son los que tienen que realizar esas tareas, pero ordenándolas según Dios, o sea, para la gloria de Dios. ¿Se imaginan ustedes que todos los laicos de la Iglesia Católica asumieran su papel de laicos? Pues entonces todas las tareas serían bien hechas, todos los trabajos serían honestos, todos los contratos serían correctos, en fin. Si ordenan todo según Dios, pues este mundo sería realmente una maravilla. Esa es la tarea de los laicos, porque ¿quién más va a cambiar el mundo? Sino ustedes, queridos laicos, que están en medio del mundo, con su familia, con su trabajo, con sus compañeros, con su universidad, su colegio. Para eso son laicos, porque ya son bautizados y tienen esa misión y esa tarea. Muy poca cosa haría la Iglesia teniendo unos cuantos sacerdotes y un papa que hable maravillas y nadie le hace caso. No estoy diciendo que no le estén haciendo caso, sino que eleven más sus corazones, su mente, y confronten si el trabajo que están realizando día a día lo hacen para ordenarlo según Dios, para crear una sociedad justa, honesta, donde los valores realmente sobresalgan, donde pues cualquier tipo de corrupción se corte y se elimine rápidamente. Miren lo que dice, y por eso pusimos el título de este programa: los laicos comprometidos no existen.
o no deberían existir, porque de hecho ya sabemos que muchos, incluso en el lenguaje muy habitual, en cosas de la iglesia, en reuniones, en conferencias incluso, se habla de laicos comprometidos, como por decir, hay unos que están más cerquita y que colaboran más. Miren cómo habla de claro el Papa Francisco. Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la iglesia y o en las cosas de la parroquia o de la diócesis, y poco hemos reflexionado cómo acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana. O sea, decimos que el laico comprometido es aquel que está aquí ayudando en la parroquia, metido en la sacristía, haciendo las lecturas del domingo, organizando las cosas que son propias de que le ayudan al sacerdote. Eso está bien y siempre van a hacer falta esas personas que tienen un poco más de disponibilidad, de tiempo y cualidades para hacerlo, por supuesto. Pero eso no quiere decir que sean los laicos comprometidos, dicho entre comillas. Miren cómo sigue diciendo el Santo Padre. Sin darnos cuenta, y esto es una carta que el Papa Francisco le escribió a un cardenal, pues para hablarle de toda la situación latinoamericana, dice: sin darnos cuenta hemos generado una élite laical, o sea, un grupito de escogidos, ¿no? Como los mejores, pero todo eso entre comillas, élite laical, ¿no? Como que los calificamos de que son los buenos, creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de los curas. Y hemos olvidado y descuidado al creyente, que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. ¿Qué es un laico comprometido? Pues es un laico que los domingos va a misa, que todos los días reza, que se confiesa con frecuencia, que comulga cada vez que va a misa, tiene su esposa, sus hijos, o tiene su esposo, tiene sus papás, sus abuelos, está ahí en medio de la sociedad, en medio de su familia, y está comprometido en vivir el Evangelio. Eso es un laico. Por lo tanto, todo laico debe ser comprometido. Pensemos en los laicos no comprometidos, ¿no? Aquellos que no van a misa, que no rezan, que ya se les olvidó hacer el bien, que les da pereza, que les da pena que los llamen católicos o que crean que son buenos porque tienen religión. En esos hay que ponerle pues mucha atención, porque también hay unos cuantos por ahí, entonces ellos sí son un grupo específico que no están viviendo bien su fe. Y dice el Papa, pues hemos creado una élite, un grupito de los buenos, de los elegidos, de los escogidos, ¿no? Que llamamos laicos comprometidos, y nos descuidamos de aquellos que muchas veces queman su esperanza en la vida cotidiana por vivir la fe, o sea, en medio de un trabajo, de una universidad, de un colegio donde son hostiles a la religión, donde si alguno lo descubren con algún elemento religioso, entonces se le burlan, y entonces están luchando, viviendo su esperanza en medio de un mundo difícil, y a ellos los olvidamos. No es justo de parte nuestra, de parte de los sacerdotes, de los ministros, de los demás fieles laicos. Nadie debe andar solo, por eso estamos viendo la sinodalidad. Y entonces, y lo seguiremos viendo en el próximo programa, nos damos cuenta que eso de laicos comprometidos es un título inadecuado, y más bien debemos ser todos buenos laicos, todos, y evitar ser esos laicos no comprometidos. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. El programa anterior lo titulamos Los laicos comprometidos no existen, y ya sabía que iba a ser un tema polémico, un tema en donde muchos se iban a cuestionar, y efectivamente también nos cuestionan, nos han hecho preguntas, y quisiera que hiciéramos en este nuevo programa Los laicos comprometidos no existen, segunda parte, porque vamos a seguir hablando de este tema y aclarar algunos aspectos. Bueno, pues algunos agradecen por la explicación dada, pero otros también quieren, en sus preguntas, dice: en la nueva evangelización, si hay laicos comprometidos cuando salimos a misionar puerta a puerta trayendo el mensaje de Jesús. Sí, a ver,
todo el tema está en que todos somos comprometidos, en que por el bautismo quedamos comprometidos, en que lo malo es no comprometernos, lo erróneo es no comprometernos, porque es que el ser laicos, o sea, somos laicos por el bautismo, somos hijos de Dios y cuando recibimos el Espíritu Santo, pues adquirimos una misión y nos convertimos en hijos de Dios, pero en misioneros del Evangelio. Eso es un deber ya adquirido, no es opcional, no es para el que le guste o el que tenga tiempo, sino que es para todos. Todos tenemos el deber de dar a conocer el Evangelio. Por el bautismo tenemos la misión de ser evangelizadores y por lo tanto debemos cumplirla, y no cumplirla, pues ahí está el problema. Todos tenemos ya adquirido ese compromiso. Cuando se actúa, cuando se colabora, digamos, o se entra a formar parte de una tarea evangelizadora, por ejemplo, de la nueva evangelización, ir a una misión puerta a puerta, todo esto, bien, perfecto, es una forma de vivir ese compromiso. Pero los que, digamos, que no tienen tiempo, los que nunca llegan por la parroquia, los que por sus horarios de trabajo no pueden colaborar con esas actividades de evangelización, digamos, explícitas, tienen el deber de hacerlo allí en su lugar de trabajo, en la oficina, en la universidad, donde se encuentren, pues sin estar haciendo campañas de evangelización, la persona asume su tarea de evangelizador y entonces allí cumple esa misión y se convierte, o mejor dicho, y ejerce su compromiso de laico. Es un laico comprometido porque en su casa, en su trabajo, con sus amigos, con sus vecinos, pues es un evangelizador porque hace el esfuerzo de luchar por vivir el Evangelio y con su ejemplo transmitirlo. O sea, que a eso es que nos referimos. Todos somos ya de hecho comprometidos por haber sido bautizados. Y pues bien, si se hacen tareas particulares en la parroquia o en la diócesis, pues bendito sea Dios, siempre habrá unos cuantos que nos ayuden a dar empuje a esos momentos de especial misión. Pero todos tenemos la tarea ya adquirida, el deber ya adquirido con Dios, no con el párroco ni con el obispo. Miren cómo lo dice el Catecismo en el numeral 900. Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, bautizados y confirmados. A veces no nos tomamos en serio los sacramentos y simplemente lo vivimos como un rito o una costumbre y no asumimos la responsabilidad que conlleva. Entonces, por el bautismo y la confirmación, dice el Catecismo, tienen la obligación y gozan del derecho individualmente o agrupados en asociaciones de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres. Qué bueno, pues individualmente, claro, asumir personalmente que en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier circunstancia, tiene uno personalmente que dar testimonio de su fe. Pero también, si se organiza, si tiene un gusto o siente una vocación hacia la pertenencia de un grupo, de un movimiento, pues entonces en grupo, entonces con ese movimiento, entonces en esa pequeña comunidad, pues también asociados con otros, evangelizan. Y esta obligación es tanto más apremiante, o sea, de más urgencia, cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. Entonces los laicos van donde los sacerdotes o los religiosos no van. Ahí están, en esos, repito, en esos ambientes de trabajo, de estudio, de investigación, de laboratorios, en fin, donde de pronto pues no va a llegar nunca ni una comunidad de cine, ni un misionero de la parroquia, ni un religioso, ni un sacerdote a evangelizar. Pues ahí está el laico cumpliendo su compromiso. Entonces, laico comprometido porque asume su bautismo y su confirmación. Y miren cómo lo dice el Catecismo, es obligación muy apremiante porque muchos no tendrán quien más les hable de Dios. Son esos laicos que están en todas las circunstancias del mundo, los primeros y de pronto los únicos que hablen de Dios a muchas personas que nunca se van a aparecer por las parroquias, ni se van a poner a escuchar
ni siquiera pues un video de formación cristiana, ni a organizarse con los vecinos para rezar el rosario ni nada similar. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. Entonces aquí sí ya se está refiriendo a comunidades eclesiales, el sacerdote que organiza una misión, que pide colaboración, que quiere formar pues nuevas comunidades, que cuenta con la ayuda de los fieles. Aquí sí ya se está hablando de esa cooperación en forma organizada para evangelizar. Pero no es la única, y repito, no es la única, sino que es toda la vida, incluyendo esta actividad también. Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo. O sea, la misión sacerdotal consiste en la intercesión, en ser mediadores, en ser intercesores. Están los sacerdotes ministros ordenados, que pues hacemos esa intercesión gracias a que podemos hacer los sacramentos. En primer lugar, la Santa Misa, intercedemos por todo el pueblo de Dios, pero todo bautizado tiene también esa tarea de ser sacerdote, profeta y rey, y el sacerdocio consiste en ser mediador. Todo bautizado tiene que ser mediador, tiene que ser intercesor ante Dios por sus hermanos. Como ven, el tema de laicos comprometidos se quedaría obsoleto si nosotros de verdad vamos entendiendo cuál es la tarea, el deber y la misión de los laicos en la Iglesia. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.